Sí, profe. Sí, ¿sí me escucha? No te escucho, ¿alguien la escucha? Profe. La 2, ¿puedes leer el contenido y los objetivos, por favor? Sí. Temática 2. Transformación genética en hongos. 6 horas aproximadamente. Objetivos particulares. Conocer los principales métodos de transformación para hongos y levaduras. 2. Comprender y utilizar el uso de los vectores, de los diferentes vectores usados en la transformación de hongos y levaduras. 3. Realizar construcciones génicas para la expresión de proteínas recombinantes. 4. Discutir artículos científicos relacionados con esta unidad. Contenidos. Primer contenido. Métodos de transformación genética en hongos. Métodos físicos y métodos biológicos. Segundo contenido. Verificación de la transformación. Genes reporteros y genes marcadores. Ok, pues vamos a empezar con esta unidad. Es muy corta, más o menos son 6 horas. Y está también muy interesante de lo que es la transformación en hongos. Vamos a empezar con, primero, cuáles son los vectores que más se han utilizado y cómo se diseñaron los vectores en levaduras y hongos. Los primeros vectores que se descubrieron en levaduras fueron se llamaron o se nombraron, aquí está, como 2 micrón, que está aquí. Entonces, ese vector tiene estas características. Bueno, es plásmido, tiene un origen de replicación, repito, son en levaduras, ¿sí? Tiene un origen de replicación autónomo. Tiene 2 sitios que se conocen como REP2 y REP1. Esos sitios están involucrados en la replicación en todas las proteínas necesarias para que el vector, para que el plásmido se replique. El FLP realmente es una secuencia que se dice que lo convierte del proceso A y B. Quiere decir que durante el proceso de replicación existe una forma activa e inactiva. Más o menos es así, todavía no está muy bien estudiado. Igual pasa con la región D, que es poco estudiada en estos plásmidos. Entonces, este tipo de plásmidos se encuentran principalmente en levaduras. Entonces, a ese vector, digamos que es el padre de todos los vectores en levaduras, o vector silvestre, se le conoce como el 2 micrón, ¿sí? Que está aquí, así es su nombre. Tiene un peso de 6 kilopares de bases aproximadamente. Y en las levaduras puede estar presente entre 70 a 200 copias de este plásmido. Si se dan cuenta, ¿qué diferencia hay entre los vectores de clonación, o los plásmidos bacterianos? ¿Qué diferencia pueden notar de un plásmido bacteriano a un plásmido de levadura? Perdón. ¿Alguien me puede decir la diferencia que hay? ¿Son más pequeños? Ok, ¿quién es, Cindy? Los plásmidos de levaduras. Bueno, un poquito. Van allí, creo que son más pequeños los de bacterias. Pero sí. Bueno, no sé, sí, tal vez. Algo que tú veas de un plásmido de bacterias que no lo tenga el de levaduras, ahí como está en la imagen. Pues eso, ¿no? Que no tiene genes de selección ni marcadores. Exacto, ¿no? Estos plásmidos, a diferencia de los de bacterias, pues no tienen genes de resistencia a antibióticos. Por eso muchos hongos y levaduras silvestres no los podemos matar con antibióticos. Necesitamos fungicidas. Los fungicidas no son antibióticos, sino son fármacos que matan o compuestos que matan a los hongos y levaduras. Entonces es una característica bien importante, que no tienen genes de resistencia, ¿sí? Pero, sin embargo,
todos por ingeniería genética, todo se puede hacer, ¿no? Un vector de un plásmido de levadura se puede convertir en un vector que contenga los genes de resistencia o genes de selección. Entonces, estos vectores, bueno, aquí, esto lo saqué de un libro que después se lo voy a pasar, un libro electrónico, es de biotecnología para que sepan todo lo de vectores. No tienen, como decía su compañera, no tienen genes de resistencia, pero algunos de estos vectores, algunos no todos, como dice aquí, algunos vectores que tienen genes de resistencia a metotrexato y a cobre, pero sin embargo no se utiliza porque a veces son tóxicos para las mismas levaduras. Sin embargo, algunas levaduras sí son especiales y pueden resistir a grandes concentraciones de estos dos compuestos. Para poder manipular estos genes y poder trabajarlos en levaduras y hongos, se han manipulado de tal manera que es muy complicado ponerle un gen de resistencia a algún antibiótico o un vector, por lo que acabo de explicar. Entonces, para esto se seleccionaron o se hicieron genes de selección basados en rutas metabólicas, principalmente en la síntesis de aminoácidos y ácidos nucleicos, ¿sí? Por ejemplo, hay un gen que es el LEU2, el cual codifica para la beta-isopropilmalato de deshidrogenasa. Es un gen que codifica para una enzima que está involucrado en la conversión de piruvato a leucina, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si hay piruvato, este gen lo va a convertir a leucina. Entonces, este gen que codifica para la beta-isopropilmalato de deshidrogenasa se le conoce como LEU2 y se le pone o se le adiciona al plásmido microm-2, ¿sí? Para que sirva como un gen de selección, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ponemos nosotros un gen de selección o un vector, por un lado necesitamos tener una célula competente, lo mismo que en bacterias, pero en este caso las células competentes van a ser ahora las levaduras. Entonces, hablamos de una levadura competente cuando no tiene un plásmido, porque si tiene plásmido todo se va a echar a perder. Pero ¿cuál es la característica principal para que estas células levaduras puedan ser transformantes o transformadas? Bueno, si por un lado se tiene que el vector tiene un gen de selección que codifica para una enzima responsable en la síntesis en este caso de leucina, se le conoce como LEU2, las células, ahora sí, de levaduras deben ser auxotróficas. ¿Sí recuerdan o han escuchado este término en bioquímica o ya llevan microbiología? Microbiología la estamos llevando ahorita. ¿Y ese término ya lo han escuchado, Jessica? No recuerdo haberlo escuchado. Bueno, auxótrofos significa que la célula hospedera tiene alguna mutación en alguna ruta metabólica. En este caso, las levaduras van a ser levaduras mutantes porque el gen LEU2 que ellas tienen para la síntesis de leucina va a estar mutado. Si está mutado ese gen, no va a producir leucina, ¿sí? Entonces, si vamos a transformar nosotros levaduras, necesitamos tener, por ejemplo, una levadura, célula competente, que esté mutada en ese gen, en el LEU2, siempre y cuando utilicemos este vector que tenga el gen LEU2, ¿sí? Ahora, la pregunta quiero que lo piensen un poquito. ¿Por qué se trabaja con un vector de selección que tenga un gen de leucina y por qué trabajamos con una cepa mutante
de levadura que esté mutada en ese gen. Si es, ojo, es un gen de selección y la levadura está mutada. Quiero que ustedes lo piensen un poquito. ¿Por qué? Los espero, no hay ningún problema, pero no se pasen de 5 minutos. ¿No, nadie tiene idea? ¿O ya todos se fueron a desayunar? ¿O no están? No, sí, aquí estamos. Puede ser, por ejemplo, que para identificar las bacterias que si introdujeron bien el plásmido, pues van a producir ahora esa enzima. Y así pues ya se va a ver que sí están bien transformadas. Ok, más o menos. ¿Otra idea, compañeros, compañeras de FER? Yo. Sí. Bueno, considero que si podemos detectar la leucina, podemos detectar las levaduras que, bueno, pues se va a producir leucina, entonces vamos a detectar las levaduras que sí están transformadas. Más o menos, Omar. Sí, a ver, más ideas. Chiste es pensarlo, que no todo les llega al profesor, ¿no? Profe, ¿puede volver a repetir la pregunta, por favor? A ver, entonces, aquí está en la diapositiva, ¿sí? En la última oración, a ver, la leucina es un aminoácido esencial para las levaduras, ¿vale? Si ustedes aplican al medio, si en el medio donde va a crecer la levadura no hay leucina, entonces la levadura que está mutada necesita leucina. Si al medio no le agregan leucina, ¿qué va a pasar? ¿Va a crecer o no va a crecer? No va a crecer. ¿Por qué? Es como un gen selectivo, ¿no? O algo así. Pues sí, es un gen selectivo, pero quiero que me digas, sí es Rebeca, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Sí. Yo lo que quiero es que piensen por qué. Pues porque las demás van a desarrollarse porque producen su propia leucina y la mutada no. Entonces, ¿qué necesitas en el medio para que la mutada crezca? Leucina. Leucina, sencillo, ¿no? Entonces, si tú tienes una bacteria que vas a utilizar para transformar con ese vector que tiene el gen LEU2 que codifica para leucina, tú tienes tu bacteria y la quieres resembrar para que la propagues miles de veces, pero resulta que está mutada el LEU2, entonces, ¿qué le vas a adicionar al medio? Volviendo fácilmente, ¿no? Entonces, para que crezca, le pongo leucina porque su gen para la síntesis de leucina está mutado y es un aminoácido esencial para la levadura. Y de esa manera va a crecer, siempre y cuando le agregue leucina al medio. ¿Qué pasa si no le agrego leucina al medio? Simplemente no va a crecer, se va a morir porque no tiene ese aminoácido esencial. ¿Sale? ¿Sí se entendió? Sí. Ok, este es el principio de la transformación en levaduras, que los marcadores de selección que están en los vectores son genes involucrados en la síntesis de algunos aminoácidos o de ácidos nucleicos. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo un vector que tiene el gen TRP, que es de triptófano, ¿qué célula competente de levadura necesito para poder transformar? Una que no pueda producir triptófano. O sea, ¿una mutante en qué, Alex? ¿Mutante en qué? En la ruta que produce triptófano. Ok. Entonces, si se dan cuenta donde está mi cursor, ese ejemplo, la levadura cepa LEU2, este es menos, debe estar arriba, subíndice.
significa que está mutado. Un signo menos, eso lo vieron en Ingeniería Genética 1. ¿Sí? Las cepas que tienen un signo menos significan que están mutadas. Entonces, hablando ya términos de biotecnología, esa cepa de triptófano, ¿cómo sería, Alex? ¿Cómo la llamarías? ¿Cómo TR? ¿Cómo había dicho al principio? ¿Cómo Sí, se ¿cuáles abrevia son las siglas del triptófano? ¿Cuáles son las siglas del triptófano con 3 letras? TPR. TRP. Y para que identifiques que esté mutado, ¿qué más necesitas? El menos como índice. Acá donde está mi cursor, ¿no? Ese, por ejemplo, es el gen LEU2. El TRP, si es 1, no hay bronca, nada más lleva el signo menos, ¿no? Que significa que está mutado. Entonces, si tú trabajas con una bacteria, con un vector que tienes el gen de selección de triptófano, repito, para que se entienda. Repito la pregunta. ¿Qué levadura mutante vas a utilizar, Alex? TRP menos. ¿Por qué? Porque es la que está mutada en la síntesis de triptófano. Ok, exacto, ¿no? Así es. Y si utilizo, por ejemplo, hay otra, es un ejemplo de glicina, que mi vector, no hay glicina, pero se me ocurrió para que se entienda. Si mi vector de clonación o de expresión tiene un marcador de selección de glicina, ¿qué cepa voy a utilizar de levadura? Pues una levadura Glimenos. Glimenos. ¿Y qué significa glimenos? Glicina mutada. Que está mutada en la síntesis para glicina. Y si esa bacteria, y si esa levadura, yo la pongo a crecer en un medio que no tenga glicina, ¿va a crecer? No, No, ¿por qué? porque como no puede producir la propia, si no hay en el medio, pues se muere. Ok, ¿y qué voy a hacer para que crezca? Ponerle en el medio glicina. Ok, exacto, hasta ahí. Entonces, vamos bien. Entonces, este enunciado, ustedes ya lo ven, están muy familiarizados con este tipo de información. La saqué directamente del Wikipedia, no es por facilidad, sino para que vieran que a veces hay cosas buenas en Wikipedia. Autotrofia significa... Yo tengo una duda. Sí. A ver, permíteme. Autotrofia... A ver, permíteme. Autotrofia significa que es la carencia de una ruta metabólica funcional que genera la sustancia de la que depende el auxótrofo. Entonces, el auxótrofo es la levadura, porque ¿sí? Carece de una ruta metabólica esencial. Entonces, aquí tenemos dos términos que hay que aprender, ¿no? Una ruta metabólica que ya la saben. Auxótrofo es aquel organismo mutante en alguna ruta metabólica, que puede ser la de aminoácidos, para este caso de los vectores, en aminoácidos o en nucleótidos. ¿Sale? A ver, ahora sí. Sí. ¿Cómo separábamos la levadura transformada de las normales si los poníamos en un medio con el gen que está mutado? A ver, es lo que acabamos de ver ahorita en todo este proceso. Yo sé que lo explico, pero es que no me hace sentido, porque si lo mutamos y ya no produce para ese aminoácido esencial para la levadura, pues entonces va a requerir del medio. Ok, entonces vamos a poner a crecer las levaduras en un medio con el aminoácido que requiere la levadura mutada. Pero entonces las otras también van a crecer porque ellas las producen solita, entonces crecen todas. Pero ¿cuáles otras? No entiendo cuáles otras. Pues las que no fueron mutadas. Pues, no. Las que no fueron mutadas, sí lo producen solo. No, a ver. Ok, mira, tú vas a transformar una levadura
Pero ¿qué cepa vas a utilizar para transformar? Esa es la pregunta. ¿Qué cepa de levadura? ¿Qué cepa vas a utilizar? Por ejemplo, en leucina, ¿qué cepa de tu levadura vas a utilizar? La Leu2. Leu2, nada más. No vas a utilizar otra. Esa es la que está. Okay. Nada más esa es la que vas a utilizar. ¿Sí? No están combinadas. No, es la única que vas a utilizar. Por eso yo les decía al principio. Ahora sí tiene sentido. Yo les decía al principio que son células o levaduras competentes que no tienen plásmidos. Si van a utilizar para transformar, debe ser una cepa nada más. Y esa cepa debe ser mutante dependiendo del vector que ustedes vayan a utilizar. A ver, en la siguiente, para que se entienda mejor, este es un plásmido, ¿sí? Que ustedes recuerdan, lleva parte del PBr22, 322. ¿Recuerdan este plásmido a qué se debe BR? ¿Por qué BR322? ¿De dónde proviene eso? Eso lo vimos la unidad pasada, ¿no? Sí, espero que me respondan alguien, ¿no? Que me digan sí o no. A ver, necesito que también participen porque no sé si están conmigo. ¿Era por el promotor? PBr22, no. A ver, ¿el P de qué es? Sí, Fer. Ay, bueno, iba a decir que fue el primero que hicieron, después de muchos como intentos y ya llegaron hasta ese número, creo. Exacto. ¿Y B y R a qué se refiere? Era que si era del laboratorio de los investigadores, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Y quiénes fueron esos investigadores? Lo vimos. O sea, fueron los primeros. ¿Perdón? ¿Bolívar o algo así? Sí, fueron los primeros, Bolívar y Rodríguez, ¿no? Fueron los investigadores que hicieron los plásmidos para E. coli. Entonces, si vemos esto, P es de plásmido, B de Bolívar, R de Rodríguez, el plásmido fue el intento 322. Entonces, lo que está desde rojo hasta verde, todo esto proviene del plásmido de Bolívar, ¿sí? Que es un plásmido bacteriano. Y esto que está aquí, mi cursor, que está en un color, yo lo veo medio lila, ¿de dónde proviene? Del primero el primer vector de las levaduras, el 2 micrón. Exacto, ¿no? Entonces proviene del 2 micrón. ¿Y todo esto de rosa? Es el cromosoma de la levadura, bueno, el ADN cromosomal de la levadura. Y ok, que sería todo esto. ¿Y ese ADN cromosomal qué es? El LEU2. Entonces, es el gen que codifica para LEU2, que es una enzima involucrada en la síntesis de leucina. Entonces, este es un vector, como alguien me dijo en clases pasadas, que se podían diseñar vectores. Pues sí se puede cortar y pegar, y fue lo que se hizo con los vectores para levaduras. Una parte es de vectores que provienen de bacterias, de las levaduras del 2 micrón, y una parte del DNA cromosomal, que es el gen, en este caso del gen LEU2. Ahora bien, para que se entienda, en el esquema que está aquí arriba, en el A, aquí está LEU2 menos GIST. ¿Eso qué significa? Para empezar, ¿qué significa esto? GIST es levadura. Ok, ¿y todo esto? Bueno, el LEU2 negativo es el gen mutado. Ok, exacto. Entonces quiere decir que esa levadura es una mutante y la mutación la tiene en el gen LEU2, ¿sale? Y aquí podemos ver que está el núcleo, todo lo demás, algo muy simple de la levadura, y el cromosoma LEU2 no existe. Bueno,
Sí existe, pero está mutado. ¿Sale? ¿Qué pasa si nosotros lo ponemos en un medio que contiene leucina? Si está mutada, pues si van a crecer colonias, ¿cierto o no? ¿Crecen o no crecen colonias? Si al medio de propagación de esta bacteria le agregamos leucina, ¿va a crecer? Sí. Sí va a crecer. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tiene leucina. Porque tiene leucina. Exacto, sencillamente. Y si no tuviera leucina, ¿qué pasaría, Miriam? No va a crecer nada. Ok, ¿por qué no va a crecer? Porque es necesario que tenga leucina para Exacto, así de sencillo, ¿no? Ahora, en la figura B, usando leucina 2 como marcador de selección, que sería este vector, el vector acarrea el gen de leucina. Si hacemos la transformación de la levadura, ¿qué va a pasar? Y si al medio no le aplicamos leucina, no hay leucina, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes van a crecer? Las que contienen el plásmido. Las que contienen el plásmido. ¿Por qué, Alex? Porque son las únicas capaces de producir la leucina. Exacto, porque esas que ya están transformadas ya tienen el gen para leucina que está en el vector. Entonces, si ustedes a ese medio no le ponen leucina, solamente van a crecer las transformadas. ¿Y quiénes no van a crecer? Las que estaban mutadas, las que usamos. Ok, ¿por qué, Alex? Porque ellas no van a producir la leucina. Exacto, porque no van a producir leucina. Entonces, si en el medio no hay leucina, aquellas levaduras que no estén transformadas simplemente no van a vivir porque no tienen el gen para la síntesis de leucina. En cambio, las que están transformadas y tienen, en este caso, el gen de LEU2, sí van a vivir sin leucina porque están produciendo su propio aminoácido. A ver, hasta esto es importante. Es la gran diferencia que hay para transformar levaduras y bacterias. Hasta aquí se entiende que es un marcador de selección en bacterias porque se utilizan genes involucrados en la síntesis hasta ahorita de aminoácidos. ¿Se entendió? ¿Y por qué utilizamos cepas mutadas o mutantes respecto al vector que vamos a utilizar? ¿Sí, hasta aquí hay dudas? ¿Sí se entiende? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, ya lo vimos aquí, es lo que es las mutantes autotróficos, el medio de selección que es mínimo. Ahora bien, hay algo también muy importante, pónganla ahí en su libreta o donde tengan apuntes, tipos de vectores utilizados en levaduras. Hay 4 tipos de vectores diferentes que se utilizan en levaduras. Uno de ellos son derivados directamente del plásmido 2 micrón. ¿Sí? Son los derivados principalmente del 2 micrón, que ya vimos que es el plásmido silvestre o el original que se encuentra en levaduras y que son llamados plásmidos, aquí está en inglés, plásmidos de levadura episomales o mejor conocidos como plásmidos JEPs. Entonces, si nosotros utilizamos un vector o un plásmido JEPs, nos estamos refiriendo que es un vector. Y significa de levadura, E de episomal y P de plásmido. Entonces, luego que digan, a ver, aquí está un vector JEPs, nos estamos luego que se nos venga a la mente que es un vector de levaduras y que es un vector episomal. ¿Pero qué es episomal? Episomal se refiere a que tiene un gen de replicación autónomo, o sea, como plásmido se puede replicar independientemente del cromosoma. ¿Sale? Entonces, un episoma es un fragmento de DNA que tiene una replicación autónoma.
Y entre los episomas están los plásmidos bacterianos, los plásmidos levaduras. Entonces, por eso se le conoce como plásmidos episomales, porque su replicación es independientemente del cromosoma. ¿Sí? Ahora. Profe, ¿sí? ¿Cómo? Ay, disculpe, ¿cómo independiente Ay, del... es que tengo aquí un perrito que me está dando lata. A ver, deme chance. Ven. ¿Qué pasó? Bueno, una disculpa, ¿no? Él no sabe que estoy dando clase. Sí, a ver, tu pregunta, perdón. Ah, sí, profe. Que como que independiente del cromosoma la replicación. Entonces, ¿dónde se va a dar bueno, es que no entendí eso. A ver, no sé qué pasó aquí, permíteme. Sí, está bien. ¿Sí estoy compartiendo otra vez o ya no se ve? Ya, ahora sí. A ver, ahora sí, ¿quién es Perdón, ya no supe quién me hizo la pregunta. Yo, Miriam. Ok, Miriam, sí. ¿Tú recuerdas que también los plásmidos son episomas? Ok. Y su replicación es autónoma o independiente del cromosoma. Ellos se pueden replicar porque tienen un punto de origen, tienen el ORI. Entonces, el ORI sirve para que ellos se repliquen las veces que que sean necesarias, independientemente del cromosoma. El cromosoma se divide siempre cuando es la división celular, ¿sí? Para que la información sea la misma que la lleva a la siguiente célula. En cambio, los plásmidos se pueden replicar siempre y cuando tengan un origen de replicación de una manera autónoma. Eso igual que los plásmidos bacterianos. ¿Sí? Ok, ya lo comprendí mejor. Ok. Entonces, en los plásmidos para levaduras, esos plásmidos se les conoce como vectores Schuttle, como está aquí. A ver. Aquí anda. ¿Alguien ha escuchado qué es un vector Schuttle? ¿O qué significa esta palabra Schuttle? Yo no, profe. ¿No? ¿Alguien no vieron lanzaderas? En bioquímica 2, lo que son las lanzaderas malato, aspartato y todo eso, que decían lanzaderas o shuttle. ¿No recuerdan? No recuerdo. No, profe. Ok, miren, un vector shuttle se refiere, o shuttle, yo soy muy malo para el inglés, ustedes tienen mejor pronunciación. Esos vectores se refiere a que se pueden insertar en organismos diferentes. Por ejemplo, un vector shuttle son vectores episomales que se pueden insertar o transformar en bacterias E. coli, pero también se pueden replicar de una manera autónoma en levaduras. O sea, se pueden utilizar para transformar E. coli y para transformar levaduras, que son dos organismos diferentes. Esos son los famosos vectores shuttle, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen secuencias, un origen de replicación para bacterias y para levaduras, pero además, como ustedes saben, tienen secuencias de entradas del PBR22, que es un plásmido de origen bacteriano, pero también tienen regiones en su vector que pertenecen a bacterias. ¿Sí? Ejemplo, este es un vector shuttle
que es un vector episomal. Ya vimos que un vector episomal es que tiene un origen de replicación, y ese origen de replicación que está aquí es del 2 micrón, pero tiene de las bacterias lo que es el gen de resistencia a ampicilina y tetraciclina, y tiene el gen de selección para levaduras, que es el EU2. Ese es un vector shuttle. Primero, si ustedes tienen una cepa, un vector, principalmente un vector, y lo quieren propagar, lo más fácil es transformar una bacteria de E. coli. ¿Sí? ¿Por qué en E. coli? Porque fácilmente se puede transformar el E. coli y lo podemos propagar las veces que uno quiera. Entonces, ¿qué hacemos en E. coli si utilizamos un vector shuttle? Por ejemplo, el JEP13, que está aquí, el JEP13 es este. Yo les digo, vamos a transformar levaduras con este vector, pero primero quiero que lo propagues para tener grandes cantidades de este vector. ¿Qué es lo que se hace? Pues se tiene el vector, se hacen células competentes de E. coli, se hace la transformación por cualquier método que ustedes seleccionen, y ya hace la transformación y se va a plaquear en un medio para E. coli. Ahora, ¿qué medio de selección utilizarían para ver si hay transformantes o no? Basados en este vector. Uno sin leucina. No, estamos hablando de E. coli. De E. coli. A ver, quiero que se fijen bien en el vector, qué características tiene el vector. Quiero que sepan la diferencia, quiero que sepan la definición de un vector shuttle. Si es en E. coli es la de ampicilina. Ok, no, entonces el medio LB para E. coli necesita ampicilina. Todas las bacterias que sean transformadas con este vector van a llevar el gen de resistencia, ya sea ampicilina o tetraciclina. ¿Sale? Entonces esa es la gran diferencia y la gran ventaja de tener vectores shuttle. Ahora bien, este es un vector que no nos sirve para expresión en bacterias, para nada, no nos sirve para nada. Simplemente este vector, al transformar en E. coli, nos sirve para tener miles o millones de copias de este vector en E. coli, y cuando a ustedes se les acabe ese vector, pues ya tienen la cepa transformada de E. coli y otra vez pongan a crecer y obtengan más plásmido. Esa es la gran ventaja. ¿Sale? Ahora bien, ¿por qué no es recomendable propagar? Ustedes dirán, ¿por qué entonces no se propaga directamente en levaduras? Aquí ese es el problema al utilizar vectores y transformación en levaduras, porque ahora sí, creo que una compañera de ustedes me comentaba al inicio del curso que había recombinación homóloga. Cuando se trabaja con vectores de levaduras, tienen genes de selección, en este caso LEU, puede existir una recombinación con el cromosoma, una recombinación homóloga. Y por un cierto tiempo, cuando se están propagando constantemente las levaduras con este vector, o con un vector que tenga un cromosoma, un gen de selección de una ruta metabólica, va a llegar un momento en que por recombinación homóloga, ese vector se va a unir al cromosoma, porque es una recombinación que conocen sitios homólogos entre el gen LEU del vector y el gen LEU mutado del cromosoma de la levadura. Entonces va a pasar un tiempo en que ese vector va a formar parte del cromosoma y ya no va a estar como un vector. Por eso se recomienda que cuando uno propague vectores de levadura sean en E. coli y no en levadura. ¿Sí se entendió? Sí, perfecto. ¿Sale? A ver, entonces, Cristal Puentes, ¿sí estás, Cristal? Sí. A ver, entonces, dame una definición y un concepto y explícame bien qué es un vector shuttle. Un vector
Shuttle es el que se puede utilizar para propagación en bacterias por el gen PBR 322. Y también en levaduras, ¿no? ¿Preguntas o me estás contestando? Ay, es que no, o sea, según yo entendí que es necesario hacerlo en bacterias para que no se dé la recombinación homóloga en levaduras. Ok, bien hasta ahí. Entonces, en concreto, así sencillo, ahora dame una definición de un vector Shuttle, así sencillo. Dime, ¿qué cualidades tiene un vector Shuttle? Pues tiene las cualidades de que pueden ser utilizados en bacterias para la propagación. A ver, ok, no, pero sencillo, una definición concreta de un vector Shuttle. Más sencillo. Sí, más sencillo. Pues que son insertados en E. coli para... A ver, en E. coli y en dónde más. Y en levaduras. Punto, o sea, ¿y son organismos iguales o diferentes? Diferentes. Ok, entonces, más general, ¿qué es un vector Shuttle? Aquel que se puede insertar en diferentes organismos. Exacto, sencillo. Ahora sí, ¿por qué? Por las partes que tiene de PBR 322 y el de 2 micro. Ok, entonces, si tiene eso, ¿en dónde lo puedes propagar? ¿En qué organismos? En E. coli y en levaduras. ¿Por qué en E. coli? Por el PBR 322. Ok, ¿y qué tienes aparte del PBR 322? ¿Qué tiene? Los sitios de selección. Okay, ¿cuáles son? Ampicilina y tetraciclina. Ok, ¿y ahora por qué lo puedes transformar en levaduras? Por la región de 2 micro. Ok, ¿y qué más? Y el LEU2. Ok, ¿y qué es el LEU2? La parte modificada de la levadura. Bueno, no, esa no es la parte modificada, es el gen de la leucina de la levadura, ¿no? Ok, bien. Gracias, Cristal. Ahora sí, ¿se entendió bien lo que es un vector Shuttle? ¿Dudas sí, o preguntas? Si tienen dudas o preguntas, se las hacen a Cristal, ¿eh? A mí ya no. Dale, contestas todo. ¿Sí, Cristal? ¿No? Claro. Ok. Entonces, ¿qué es un vector episomal? Ya vimos, un vector episomal es aquel que se replica independientemente del cromosoma, ¿sale? Porque tiene un gen de origen procedente del 2 micrón, pero, repito, si este se utiliza, se resiembra varias veces en un tiempo, va a depender de la cepa, va a llegar un momento en que se va a unir al cromosoma de levadura por recombinación homóloga. Entonces, por eso no es recomendable reproducir este vector en levadura, sino en E. coli. ¿Sí? Esto es lo que es un vector Shuttle. Aquí está el YEP13, el vector se transforma en E. coli, hacen la transformación ya sea por choque térmico o electroporación, al medio le ponen ampicilina y van a crecer las colonias que solamente estén transformadas con ese vector. Repito, el tener un vector Shuttle o de levaduras en E. coli no significa que podemos tener proteína recombinante, simplemente es para la propagación del vector. En cambio, si hacemos la transformación acá en levaduras, ¿sí? Necesitamos un medio, dependiendo de si utilizamos LEU2, necesitamos una cepa de qué tipo. Ahora es la pregunta. A ver, tú misma, Cristal, si transformamos levaduras con el YEP13 que tiene el LEU2, ¿qué medio vas a utilizar para seleccionar transformantes en levaduras?
Uno que contenga leucina. ¿Que contenga o no contenga? Si son tus bacterias recombinantes, si tienes el vector... Okay. Ya tiene el gen de interés, la leucina. Bueno, el vector. Entonces sería que no tenga leucina al medio. Ok, pero no es gen de interés. ¿Qué gen es? Leucina, ¿qué gen es? No sé. Pues un gen de selección, ¿no? Porque vas a seleccionar las transformantes y no las transformantes. Entonces, ojo con eso, no es tu gen de interés, es tu gen de selección. Si transformas las levaduras y tienes el vector YEP13 que tiene el gen de selección de leucina, ¿qué tipo de levaduras vas a utilizar? Si tengo... ¿Qué? Aquí está, mira, a ver, aquí está. Es tu vector, aquí está tu vector. ¿Qué tipo o qué cepa de levadura vas a utilizar? La transformada en leucina. A ver, ¿transformada? ¿Cómo la transformaste si todavía no la transformas? A ver, ¿qué cepa vas a utilizar, Cristal? No entiendo, perdón. Sí, aquí utilizaste E. coli. Ajá. DH5 alfa, top 10, es la cepa. Aquí ya lo vimos, a ver, tranquila. Este es tu vector, tienes LEU2, el gen de selección lo contiene tu vector. ¿Qué cepa de levadura vas a utilizar para hacer la transformación? La que no tiene leucina. Sí tiene leucina. ¿Pero qué tiene con ese gen? Sí tiene el gen de leucina, pero ¿qué pasa? Pero está mutado. Ok, entonces, ¿qué cepa vas a utilizar? La mutada en leucina. Ok. O sea, LEU2. Ok, entonces cuando hace la transformación, ¿cuál va a ser tu medio mínimo de selección? Mi medio mínimo, el que no contenga leucina. Ok, exacto. ¿Por qué? Para que las bacterias que crean ¿Bacterias? Perdón, las levaduras que crean el propio, no se mueran y solo dejar esas, ¿no? Ok, sale, ¿no? Entonces, estos son los vectores episomales y también vimos definición del vector Schuttle, más que nada los conceptos, así sencillo, que ustedes los tengan en mente y que lo sepan trabajar. El día que entren en un laboratorio y digan, ten, ahí te va el vector YEP13. A ver, otra pregunta. Si alguien está trabajando en un laboratorio, voy a agarrar a alguien al azar. Diana Puy, ¿sí estás, Diana Puy? Sí, aquí estoy. Si alguien te da un vector YEP, ¿tú qué se te viene a la mente con ese vector? Un YEP13, ¿qué dices? Levadura, ¿no? ¿Y qué es? ¿Por qué YEP? Porque es un vector episomal de levadura. Ok, ¿y qué significa episomal? Original. O sea, que tiene origen, ¿sí, no? ¿Cómo que tiene origen? Todos tenemos un origen. Por eso. Sí, todos tenemos un origen. Pues sí. Por eso no. Pues sí, profe, así decía. No. A ver, ¿por qué es episomal? ¿Qué es un episoma? Eso, porque tiene un gen propio. Pues todos tenemos genes propios. O sea, de replicación. Ok, bueno, eso es diferente, ¿no? Sí, a ver, entonces, ¿por qué episomal, Diana? Porque tiene un gen de replicación propio. O autónomo, ok. ¿Sale? ¿Y por qué no es recomendable propagarlo en levadura, Diana? Por la leucina. ¿Y qué tiene la leucina? Porque, ay, profe. Pues sí, yo quiero que lo entiendan todo bien, Diana. Es que sí le estoy poniendo atención, profe, pero me pone nerviosa. Ya. Ok, no me veas, Diana, cierra los ojos. No, pues no tiene la cámara activada. Ah, profe. caray, bueno. Ok, a ver. Cierra bien, Diana, no te pongas nerviosa, vamos. Pues bueno, porque no contiene la leucina, ¿no?
O sea, recuerden que el cromosoma sí tiene, de la levadura sí tiene el gen de la leucina, pero está mutado. Y tu vector tiene el gen de leucina no mutado. Entonces va a llegar un momento en que habrá una recombinación homóloga. Tu vector se va a unir al cromosoma. Por eso no es recomendable propagar por mucho tiempo en levaduras. ¿Sale? Sí. Ok, ahora te pregunto, Diana. Ok. Aquí yo les comentaba que los JEPs sufren lo que es la recombinación homóloga debido a que hay otro gen homólogo en el cromosoma, ¿sí? Y este es un ejemplo para que quede bien claro qué es la recombinación homóloga. Este es el vector JEP13 y ya se hizo la transformación, y como es un vector episomal, tiene un punto de replicación propio, ¿verdad? Que es el ORI proveniente del 2 micrón, pero va a llegar un momento en que va a haber una recombinación homóloga porque el cromosoma también de la levadura tiene ese gen, ¿sale? Entonces se da el proceso de recombinación que ya lo vieron en biología molecular, ¿vale? Entonces va a haber dos copias de ese gen y se va a insertar a lo que es el cromosoma y va a desaparecer como plásmido. Eso es recombinación, que ya si nos metemos en todo este proceso, pues ya lo vieron. Nada más repasen un poquito lo que es biología molecular, ¿sale? Hay otro tipo, llevamos un vector, son los famosos JEPs de levaduras. Ahora hay otro que se conocen JIPs. ¿Y qué son los vectores JIPs? Igual, por las siglas en inglés, yeast, la Y es de yeast, de levadura, la I de integrativo y la P de plásmido. Estos son vectores que se van a integrar dentro del cromosoma. No son vectores que se puedan replicar de una manera autónoma, ¿sale? Pero también son vectores shuttle, como está aquí, ¿sí? Uno de estos ejemplos es este vector. A ver si lo veo acá. Perdón, no puedo ver bien. Ok. Este vector, que el JIP5, que tiene el URA3. Este URA3, aquí lo dice, este gen codifica para la orotidina 5-fosfato descarboxilasa, una enzima que cataliza uno de los pasos de la biosíntesis para las pirimidinas, para los nucleótidos de pirimidinas. Entonces, no está involucrado, el URA3 no está involucrado en la síntesis o en el metabolismo de aminoácidos, sino está involucrado en el metabolismo de ácidos nucleicos. Entonces, el URA3 es un gen de selección, como está aquí, tiene el PBR, la ampicilina y tetraciclina, y no tiene un origen del 2 micrón, por lo tanto no va a ser un vector que tenga una replicación autónoma. ¿Sale? Hasta ahí. ¿Cuál es la diferencia nada más del JEP y del JIP? Hay otro, vamos a ver el vector 3, que son los YRPs. ¿Sí? Estos YRPs igual son plásmidos replicativos de levadura. Son capaces de replicarse independientemente del cromosoma, ya que también acarrean un origen que ellos difícilmente se puedan integrar a lo que es el cromosoma. Porque, o también llega un momento que sí se va a ver una replicación homóloga en todos estos, ¿no? Porque tienen un gen cercano al origen de replicación de lo que es el cromosoma, y estos sí son los más utilizables porque van a tardar más tiempo en poder unirse al cromosoma. Entonces son los YRPs. Y uno de estos es el vector YRP7, que tiene como gen de selección el TRP1. Y el TRP1 está involucrado en la síntesis del triptófano, que es un aminoácido,
pero también es un vector shuttle porque tiene procedencias de partes del PBR 322, como está aquí. ¿Vale? Entonces, este es un ejemplo de 3 tipos de vectores que se utilizan principalmente para la transformación de levaduras. Repito, estos 3 también se van a utilizar para propagarlos directamente en E. coli. Ya explicamos por qué. El último son los vectores JAX. ¿Sí han escuchado? Esto sí, yo creo que sí han escuchado los vectores JAX. ¿Alguien se ha escuchado de estos vectores JAX? Yo creo que lo vieron en la unidad el semestre pasado. Sus siglas en inglés son cromosomas artificiales de levadura. ¿Sí les suena esto, muchachos, muchachas? Los famosos JAX, ¿o no son tan famosos para ustedes? Sí, sí los vimos. Bueno, los Alex, ¿para qué los vieron, Alex? Cuando vimos como tipos de diferentes plásmidos y vectores que había, y mencionó la maestra esos, los JAX. ¿Y para qué son los JAX, recuerdas? No profundizamos más, o sea, solamente sé que son vectores de levaduras. Ok, bien, entonces llevaron... Y que, o sea, que podías meter, o sea, que eran los de los más grandes, ¿no? Ah, sí. Y ya no sé más. Oh, entonces, llevaron un buen curso de ingeniería genética, ¿o no? Miren, estos vectores son muy grandes, como decía su compañero Alex. Y en los 70s, 80s y 90s del siglo pasado eran muy famosos porque se podían hacer bancos genómicos o librerías genómicas de DNA de cualquier organismo. Y se podían meter toda la información, por ejemplo, de un árbol, de un insecto, del humano, de un perro, de un gato, toda la información de todo el genoma se podía estar insertado en estos vectores. ¿Y en qué se basan estos? Como se ve aquí, un cromosoma, así esa es la estructura básica de un cromosoma. Ustedes, para que recuerden las clases de biología de la primaria, ¿no? Y un cromosoma estaba compuesto por telómeros que están en los extremos de cada cromosoma y por un centrómero, ¿sí? Y por diferentes posiciones de origen de replicación. Así sencillo, eso es un esquema general de un cromosoma. También esa estructura la tienen los cromosomas de levadura. ¿Qué se hizo en los 70s? Que yo les platicaba, que de hecho aquí lo trae, miren, que es técnicas del DNA recombinante. Ahora ya no es DNA recombinante, ahora es ingeniería genética. Pues simplemente se hicieron vectores. Este es un vector, está grandísimo. Si se dan cuenta, es de 11.4 kilopares de bases, casi es un genoma viral, ¿no? Entonces, se conoce toda su secuencia. Y estos se hicieron artificialmente, se fueron copiando y pegando, hasta formar este vector, estos JAX. Y se pusieron, como ustedes ven aquí, se pusieron URA3 y TRP1, en este caso para este vector. Vamos a tratar de definir qué es URA3. ¿Alguien recuerda qué es URA3? Este segmento de este vector, ¿qué es URA3? Era también gen de selección, ¿no? Ok, ¿para qué, Rebe? Para la ruta de los nucleótidos, algo así. Ok, exacto, ¿no? ¿Y el TRP1? Para el triptofano. Ok, también es un gen de selección. ¿Y este? ¿Cuál Perdón, no está viendo mi cursor. ¿O no se ve? Es que se ve como retrasado, entonces luego no sé. El ORI. El ORI es para que se replique por sí solo el cromosoma, el vector. Ok,
Y bueno, perdón, lo siento, es que sí estoy viendo el cursor. El CEN4, ¿tienen idea qué es el CEN4? Me voy a regresar a la diapositiva anterior. No tenía ni idea, pero ya lo leí y es del centrómero. Ok, exacto, ¿no? Es el centrómero. Sí, aquí está. Y son los telómeros. Entonces, los tel que están acá, ¿para qué sirven o qué son? El tel. Pues es la secuencia de DNA perteneciente al cromosoma, la parte del telómero. Exacto, ¿no? Entonces, hay dos tel, si se dan cuenta, hay dos secuencias tel, una aquí a un lado del van H1 y hay otro tel a un lado de otro van H1 y está el centrómero, ¿sale? Entonces, ¿por qué hay dos telómeros? Porque un cromosoma obviamente tiene dos telómeros y tiene un centrómero, ¿sale? Como está aquí. ¿Qué pasa entonces si ustedes cortan con van H1? ¿Qué pasa si cortan con van H1? Este vector. Pues queda como tipo cromosoma, ¿no? Con los telómeros, o sea, se libera la sección que hay entre BAM H1 y los telómeros quedan libres, pero en los extremos y el centrómero en medio. Ok, entonces va a quedar como esto, ¿no? Y haz cuenta que de telómero a telómero está unido por una secuencia X, pero aquí en este extremo y en este extremo lleva sitios BAM H1. Puede ser un producto de PCR que en los extremos lleve BAM H1, aquí lleve BAM H1, y esto, si ustedes ponen esa secuencia y lo ligan, se va a hacer circular, que sería esto, ¿sí? Si lo cortan con BAM H1, va a quedar así. Entonces ya tienen su cromosoma artificial de levadura y esos son los famosos JAKs. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Sí se entendió? Sí, profe, ¿este JAK también se puede insertar en E. coli? Sí, para propagarlo, sí. Ah, ok, porque tiene la parte PBR3. En este caso, este vector no. No. Okay. Si te das cuenta, no tiene los orígenes no tiene parte del PBR322, pero hay unos que sí. En este ejemplo, en este ejemplo no. Ahora bien, y por último, ¿para qué creen que sirva en la región SNBA1? Ese es un sitio de restricción. ¿Para qué creen que sirva? Aquí sub. Para el inserto. Para el inserto, ¿no? ¿Y cuál sería el inserto, Alex? Nuestro gen de interés. Nuestro gen de interés. Ok, entonces vamos a suponer que a nosotros nos interesa hacer una librería genómica. O sea, tener todo el genoma completo de un organismo. ¿Qué les gustaría, qué librería genómica les gustaría hacer? ¿De qué organismo? Del plátano. Del plátano. Entonces, se extrae todo el DNA del plátano y se va a cortar. ¿Con qué enzimas? Se va a hacer digestiones de restricción. ¿Con qué lo cortarías si utilizas este vector? ¿Con qué cortarías el DNA del plátano? En diferentes fragmentos. ¿Con qué se cortaría? ¿Con qué enzima? SNAB1. Ok, ¿por qué, Alex? Porque es el sitio que tiene nuestro JAK. Ok, si se dan cuenta, entonces necesitamos una enzima para este vector, una enzima SNAB1 para poder digerir nuestro DNA genómico, en este caso del plátano. Entonces va a haber muchos fragmentos de muchos tamaños y nosotros vamos a cortar nuestro vector. Entonces, por un lado tenemos el DNA digerido con SNAB1.
Por otro lado, tenemos nuestro vector, ¿sale? Tenemos nuestro vector que está aquí, lo cortamos, hacemos acortes con van H1 para que quede de esta manera, ¿sí? Se vaya a este sitio van y se corte SNBA1. Posteriormente, con esta enzima deja extremos rasurados, entonces vamos a cortar con esa misma enzima nuestro DNA y aquí insertamos nuestro DNA y se liga con una DNA ligasa. Entonces, por ejemplo, vamos a tener todos los genes que codifiquen para, en este caso para el plátano, solamente un gen, o puede ser, dependiendo del tamaño, puede ser un gen, 2 genes o medio gen, no sé, dependiendo que se inserte en un cromosoma, ¿vale? Entonces, como van a tener miles de copias, ¿qué pasa ahora con este cromosoma artificial? Y es un vector, ¿verdad? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué creen que pase? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué necesitamos entonces? ¿Pasarle a uno de expresión? No. Es una librería, Tienes tu vector ahí. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Ya tienes tu vector aquí. A ver, quiero que lo analicen. Tienen su vector. Es un vector de levaduras. Ahora, ¿qué sigue? Fer, ¿qué sigue? Tienes tu puro vector ya. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Ponerlo en una levadura. Exacto, ¿no? Poner una levadura, y esa levadura, ¿cuál sería la característica de esa levadura? Si das cuenta de tu vector, ¿cuál sería la característica de esa levadura? Sí, que tenga, que esté mutada para, pues, lo de URA3 y del triptófano. Ok, entonces necesitas una cepa de levadura que esté mutada en URA3 y en URA3 y en TRP1. Pero además necesitas que tenga pocos cromosomas para que se pueda insertar como un cromosoma extra. Y ya. Sí. Entonces, no vas a expresarlo, sino vas a guardar toda la información de un organismo en las levaduras. Entonces, para eso se utilizan los famosos JAKs. Okay. Para que tú tengas un genoma completo. ¿Sí se entendió? ¿Todo sí se entendió la importancia de los JAKs? Sí. ¿Dudas o preguntas sobre los JAKs? Yo tengo una duda, profe. Sí. Pero no de los JAKs. De los JEPs. Usted mencionó que todos los podíamos, era recomendable insertarlos en E. coli, porque si no, podía haber una recombinación homóloga. Pero mencionó que los JEPs no tenían un origen de replicación, entonces no iban a tener recombinación homóloga. Entonces, en los JEPs, pues la recomendación es que pues se pueda insertar en donde sea, tanto en E. coli como en levaduras, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, se pueden utilizar para transformar en E. coli o en levadura. ¿Sí? Sí. Gracias. Sí. Pero, por ejemplo, en los JIPs integrativos, eso sí, se van a poder integrar al cromosoma. En los YRPs son replicativos como plásmidos independientes, ¿sí? Porque tiene un origen de replicación cercano al origen de replicación del cromosoma del gen que estás utilizando como selección. Pero prácticamente todos estos vectores, va a llegar un momento, porque tú estás trabajando con estos vectores en levaduras, y al momento de que estás resembrando, muchas veces va a llegar un proceso en que tiene que haber forzosamente una recombinación homóloga. Eso es lo que pasa, ¿no? Esa es una de las desventajas. Una de las ventajas al trabajar con levaduras es que tienes
puedes tener genes más grandes como proteínas recombinantes. Esa es una ventaja y tienes una mayor productividad de proteína recombinante. El problema va a ser el que ya habíamos comentado, ¿no? Pero pues hay muchos que dicen, yo prefiero levaduras en lugar de bacterias y no hay bronca, ¿no? Ahí cada quien va a hacer como trabaje. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ok. Bueno, aquí es lo mismo que vimos. Este es otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, aquí está el vector. Tiene su centrómero, tiene aquí el sitio EcoR1, tiene su marcador de selección, tiene 2 marcadores, tiene los telómeros, tiene los sitios BAM. Se hace el análisis de restricción con BAM H1 y EcoR1. Entonces, si el sitio de restricción para que se inserte nuestro fragmento está en EcoR1, entonces el DNA que queremos insertar se tiene que digerir con EcoR1, ¿sí? Porque está en este caso, está en este vector. ¿Vale? Entonces se va a cortar diferentes fragmentos de nuestro genoma y se va a unir aquí al vector artificial más una ligasa y tenemos ya nuestro cromosoma artificial de levaduras. Y ya sigue el proceso, hay que comprar las levaduras mutantes en lo que queremos para hacer la selección, la transformamos y vamos verificando si están los genes. ¿Cuáles genes? Pues quién sabe, ¿no? Aquí, a ver, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes ya hacen toda la transformación. Si se dan cuenta, este vector solamente tiene un sitio EcoR1, nada más. No debe tener otros sitios de restricción EcoR1 acá. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué solamente un sitio de restricción EcoR1? Porque nada más un sitio. Porque con 2 quedarían antisentido. Puede quedar en antisentido. Bueno, aquí no es tanto el antisentido, Fer, sino que estarías incorporando tu fragmento a lo mejor por acá, ¿no? Si lo tiene aquí en el marcador de selección, estarías metiendo tu fragmento aquí y ya no tendría funcionalidad como marcador de selección. O si lo metes aquí, ya no funcionaría como telómero. O si lo metes acá, ya no funcionaría como origen, como el ORI. O si está aquí, ya no funcionaría como centrómero. Entonces debe tener solamente un sitio de restricción. En este caso es un ejemplo con EcoR1. ¿Sale? Ahora bien, vamos a suponer que ustedes analizan una clona de la levadura ya transformada con el JAK y tienen solamente un inserto. De miles de insertos, ustedes seleccionan una colonia y dicen, ¿cómo? Ahora sí, la pregunta es, ¿cómo saben qué gen está en ese cromosoma artificial? ¿Cómo lo harían para saber qué gen está allí? ¿O cómo saben para verificar que en verdad hubo un inserto o no? Pues se puede por electroforesis, ¿no? O PCR también. A ver, dígamelo, o sea, detalladamente, quiero que me lo digan detalladamente. Por ejemplo, si se hace una electroforesis, si está transformado, tendría que salir más grande, o sea, una banda más grande, de mayor peso, si no está transformado. Ajá. O sea, usar un blanco que sea el plásmido sin nada. Ajá. Y si hay una banda más grande que eso, pues quiere decir que sí se le insertó algo. Ok. Bien, a ver, Profe. En este que está mejor. Sí, perdón. Bueno, iba a decir otra cosa, pero ¿en qué casos se puede agregar junto con el fragmento que se desea como replicar un gen reportero, por ejemplo, de fluorescencia? ¿En qué casos?
O sea, bueno, no, más bien, se podría usar en este caso que no tenemos como tal un gen reportero, ponérselo al que estamos como replicando. Para otros vectores sí, pero para estos JAKs no. Y la pregunta es, ¿por qué un gen reportero? ¿Para levaduras te refieres? Pues para que los que sí hayan hecho pues la clonación sean, no sé, fosforescentes. Y ya pues sí. No, sí se lo puedes agregar. Hasta ahorita, donde yo sepa, no se utilizan genes reporteros fluorescentes en levaduras. Se utilizan en otros, principalmente en animales y en plantas. Pero pues si tú quieres, se lo puedes poner y checarlo a través, si están transformadas, pues simplemente con el sustrato de levadura o con UV lo puedes hacer. Eso sí, no hay ningún problema. Pero que yo haya visto en el mercado, no. No. Ok. No, vamos a ver algunos vectores y no los hay. ¿Vale? Sí, pero es buena pregunta, Cindy, sí. Eso lo vamos a ver mejor en la siguiente unidad, que es de plantas, y vamos a ver la utilidad de los genes reporteros. ¿Vale? A ver, en este caso, ¿cómo verifican que hubo un gen y cuál es? Sí, Alex, a ver, en este ejemplo. Bueno, podría cortar solamente con, otro que se me acaba de ocurrir, cortar con SNAB1, y si se le insertó algo, pues me van a salir 2 bandas. Ajá. ¿Una de cuánto, por ejemplo? ¿Y de cuánto cada banda? Una de 11.4 kilobases y la otra pues de lo que se haya insertado. Ok, exacto, ¿no? Más o menos para de 11. Saber cuál es. Ok, más o menos de 11.4, porque se va esto, ¿no? Vamos a poner una banda muy grande, ¿no? Exacto, una banda muy grande y una banda más pequeña. Ok, hasta ahí, excelente, Alex. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cómo sabes qué genes insertaste ahí? Lo secuencio, lo mando a secuenciar. Exacto, ¿no? Tú lo mandas a secuenciar y ya la secuencia te dice qué gen es. Y así es como se están haciendo los genomas. No se están utilizando los JAKs, se utilizan otras técnicas de secuenciación masiva, pero así es el principio, ¿no? Entonces, si tú quieres, ahora vamos a hacerlo al revés. Otro que, a ver, muy bien, Alex, ahora vamos a dejar otro de los compañeros o compañeras. Si yo quiero identificar en mi banco de plátano, creo que fue de plátano, en el banco JAKs, quiero identificar un gen que ya hemos visto hasta ahorita. A ver, quiero identificar una glioxalasa. Que digan, híjole, yo quiero saber si el genoma del plátano tiene un gen de glioxalasa. Ya tengo mi banco. ¿Cómo le harían? Ahora es al revés. ¿Cómo le harían para ver si está ese gen de glioxalasa? Ya todo lo hemos visto, nada más quiero que sí lo piensen un poquito. Son técnicas repetitivas. ¿Cómo lo harían, muchachos, muchachas? Pues usando los oligos de la glioxalasa. Ay, perdón. A ver, sí, sí, fueron 2 al mismo tiempo. ¿Quién habló primero? Yo iba a decir lo mismo que dijo Rebeca. ¿Caro? Sí. A ver, Laura, Caro, no escuché a Rebeca, ¿qué dijo? Pues haciendo lo que hemos estado haciendo con los oligos que conocemos, bueno,
que sí, teóricamente conocemos para la glioxalasa y realizando, todo lo que hemos estado haciendo. Sí, explícame qué es todo, porque ya se me olvidó. ¿Qué es todo lo que estamos haciendo, Laura, Carolina? Sí, vas bien, vas muy bien. ¿Qué es todo? Ahora nada más explícanos qué es todo, Caro. Pues primero lo del diseño de los oligos, de la glioxalasa, el forward y el reverse. Y no sé exactamente cómo, todavía no entiendo exactamente cómo hacer para identificarlos en el gen, pero se realiza una PCR, ¿no? Ok, una PCR, ¿no? Tienes el DNA de tu banco, tienes tus oligos, estás el DNA del banco, haces tu PCR y si te da, pues ya lo hiciste, ¿no? Pero aquí no crean que es sencillo, no crean que es todo el DNA, sino de todas las clonas, van a tener cientos de clonas de levaduras, cada una va a tener un cromosoma artificial, entonces tiene que ir picando, ahora sí, extrayendo el DNA de clona por clona y ver si está su PCR, si está el gen. Tienen que extraer de esa clona el DNA, porque es un solo inserto, y luego hacer su PCR y hasta que les dé, pues, el positivo, ¿no? Y así lo identifican. Por PCR lo mandan secuenciar y dicen, esta clona tiene mi gen en glioxalasa. Si se dan cuenta, es diferentes proyectos, diferentes resultados, pero las herramientas son prácticamente las mismas. Cortar, pegar, amplificar, PCR, copiar, cortar, pegar, PCR, copiar, pegar. ¿Sí se han dado cuenta que es lo mismo? Los vectores, ¿qué son, muchachos y muchachas? ¿Qué son los vectores? ¿Son secuencias de DNA? ¿Los pueden cortar? Sí. ¿Los pueden pegar? Sí. ¿Pueden amplificar un fragmento de un gen? Sí. ¿Por qué? Por PCR. ¿Lo pueden pegar? Pues sí. ¿Lo pueden cortar? Sí. O sea, simplemente es manipulación del DNA. ¿Vale? Dice, ya vamos agarrando la onda, que solamente es esto, cortar y pegar y amplificar. Sí queda claro lo que son los jacks y para qué nos sirven. Profe, yo tengo una duda. Sí, Fer. En los jacks, la región que está entre los telómeros, esos que se cortan con BAM-H1, o sea, nada más digamos que sirve para mantenerlo así cerrado. Exacto, okay. Fer, para eso es. Ok. Y por ejemplo, primero se tiene que cortar con SNAB1, ¿no? Porque si no, bueno, primero con se inserta el gen y ya después con BAM-H1, ¿no? Sí. Eso va a depender de como tú quieras, Fer. Para mí sí sería mejor cortarlo primero con SNAB1 y luego ligarlo. Y luego ya una vez que esté mi producto ligado, lo corto con BAM-H1 para que se haga mi cromosoma artificial. Y una vez que tenga mi cromosoma artificial, yo selecciono ya la cepa, que todos sabemos cuál es la cepa. Me refiero a la cepa de levadura, que va a estar, es una cepa mutante, NURAT y TRP1. Ya hago la transformación. ¿Qué método utilizaría? Vamos a ver otro método más adelante. Prácticamente es electroporación aquí, ¿no? Electroporación se utiliza para levaduras, es lo que más se utiliza. Hago mi transformación, hago mi medio mínimo de selección y ya, transformantes y no transformantes y punto, ¿no? Ahí está. Ok, sí, ¿ya? Gracias. Profe. Sí. Pero, por ejemplo, si yo decidiera cortar con BAM-H1, no correría el riesgo, o sea, primero, no correría el riesgo de que si el gen lo tiene o el fragmento lo tiene, también se corte. Sí, es otra bronca, Alex, buen punto, sí, tienes razón. Sí, y si tú pues también es otra, ¿no? Sí, exacto.
tienes VANH 1, lo cortas, pero si tu gen tiene VANH 1 también se va a cortar. Entonces aquí en este esquema recomiendan cortar a la vez una digestión doble, que sea VANH y SNBA1, para que quede libre y nada más pongas tu inserto y ya no se corte si tiene, porque sí puede tener VANH 1, no solamente un sitio, puede tener 2 o 3 sitios y tu fragmento de interés se va a cortar en varios fragmentitos. Sí, buen punto, Alex. Bien, bien. ¿Algo más, dudas o preguntas? No hay dudas, preguntas hasta aquí. ¿Todo está bien claro, Cindy? Jessica, Paula. Sí, profe. Sí, todo bien. Ok. Ahora vamos a hacer, antes de pasar al siguiente tema, que son expresión de proteínas en levaduras. Bueno, creo que sí, vamos a ver algunos vectores. ¿Qué se necesita para expresar un gen en levaduras? El gen debe de tener lo mismo que ya vimos en bacterias. Aquí debe tener, son pasos muy sencillos que ya todos lo sabemos: eliminar todas las secuencias no codificantes en la región 5', se refiere a la parte promotora, todo este rollo. Que tenga su gen que van a expresar, tenga el gen de inicio, el codón de inicio, el ATG, ¿sí? Que antes del ATG, ustedes recuerdan que tenga lo que es la región COSAC o la región Shine-Dalgarno, ¿sí? Para que se pueda llevar bien a cabo lo que es la expresión, ¿sí? Ellos recomiendan, algunos recomiendan que tengan esta región, ¿sí? Para favorecer el inicio de la traducción, que es la COSAC. Uso de codones propios del sistema, o sea, si utilizamos un gen de plantas, hay que optimizar los codones para que sean los mismos codones para levadura. Lo mismo, usar cDNA, no utilizar un genómico, utilizar cDNA, que es lo recomendable, que ya lo hemos visto. Que no haya tantos sitios de poliadenilación, ni tantos sitios de glicosilación. Y lo mismo, ¿no? Se recomienda que en sus oligos se incluya los sitios de restricción para que se pueda clonar más fácilmente. O sea, es todo lo que hemos visto en los genes de bacterias, ¿no? Si ustedes tienen un gen para expresar en bacterias y no les funciona, pues pásenlo a levaduras, ¿no? Y vamos a ver cuál funciona mejor. El problema es que muchos de los promotores que se utilizan en los vectores son promotores constitutivos. Hay algunos promotores muy fuertes, pero son muy pocos. Ya vimos que la inestabilidad del plásmido, de repente por recombinación homóloga se une el cromosoma. A veces hay mucha hiperglicosilación en proteínas. Es uno de los problemas con levaduras, porque afecta a la proteína recombinante. Sin embargo, estos son algunos de los promotores que más se utilizan en levaduras. Por ejemplo, está el promotor de la fosfatasa ácida, que se conoce como pH05, que es un promotor inducible. Ustedes recuerdan que los promotores inducibles hay que tener un inductor para que se lleve a cabo la expresión de proteínas recombinantes. Está otro promotor que es la alcohol deshidrogenasa 1 o DH1, que es constitutivo, que ustedes ahí lo dejan y le ponen poquita glucosa al medio y ya, solito, no necesitan hacer experimentos como en E. coli. Ustedes recuerdan que los inductores eran IPTG y se tenía que poner a trabajar con diferentes concentraciones de IPTG en tiempos y temperaturas para ver cuál era la mejor opción. En este caso, cuando son promotores constitutivos, simplemente
dependiendo del promotor. Si es un alcohol deshidrogenasa, pues utiliza alcohol o glucosa para que sea tu gen sea constante, ¿no? Y ya no necesitas hacer más inducciones. El otro promotor también es inducible, es el de H2, que es el alcohol deshidrogenasa 2, que se utiliza glucosa en el medio, muy poca glucosa, y con eso no necesitan ponerle más o menos glucosa, simplemente glucosa, y órale, vámonos. Ahí las levaduras ya tienen proteínas recombinantes. El otro, el que se utiliza mucho, bueno, ya no tan, bueno, sí se utiliza demasiado, es el promotor de la galactosinasa, conocido como GAL, es inducible, es un promotor inducible por galactosa. Así hay que hacer ahí, con este promotor, es muy fuerte, hay que tener en cuenta, y aquí sí hay que analizar paso por paso cuánto de galactosa, qué porcentaje, cuánto tiempo, qué temperatura, ¿no? Hay otro que casi no se usa, es el promotor de la metalotioneína, que es del cobre. Es un gen que es inducido por metales, ¿sí? En este caso por cobre, es tóxico también. La fosfoglicerosinasa PGK, que es constitutivo también, regulable con poca glucosa. La tiosa fosfato isomerasa, que también es constitutivo y también es regulable. Son los principales promotores y se utilizan en vectores de levaduras. Aquí es un ejemplo del PYES 2. Este es un vector. Aquí tiene lo que es PEGAL, es lo que está en verde. A ver, luego, muchachos y muchachas, este vector PYES, ¿qué tipo de vector es? Es un vector de levadura, obvio, pero ¿qué tipo de vector es? Shuttle, o no sé cómo se dice. Es shuttle igual. ¿Y yes? ¿Para qué es yes? ¿Qué significa yes? Expression. No. ¿Qué es yes? P de plásmido. ¿La Y de qué es? ¿La Y de qué es? De levadura. De levadura. ¿Y la E? Episomal, ¿no? Episomal, exacto. Entonces es un vector episomal. ¿Cuánto pesa? 5.9. 5.9, bien. Eso, alguien me dijo que era un vector shuttle, creo que Miriam, ¿sí, Miriam? No, fue Maffer, creo. Bueno, a ver tú, Miriam, ¿por qué es shuttle este vector? No sé cómo explicarlo. Sí, a ver, de todo esto, a ver, ¿sí ves mi cursor? Sí. Tú me dices dónde me paro para que me expliques por qué es shuttle. Bueno, en el 2 micro, ahí. Ajá. Porque es lo que distingue porque es lo que distingue que es de levadura, ¿no? Ok, entonces tú lo puedes propagar en levadura. Ajá. Ahora, shuttle vimos que es en 2 organismos. Voy con mi cursor, tú me dices dónde me paro. ¿En 2 organismos? Ajá, sí. Pero va dando vuelta mi vector hasta que tú me digas por qué no. Un organismo levadura, ¿el otro? El otro puede ser bacteria por lo de la ampicilina. Ok, exacto, ¿no? Porque tiene un gen y del otro lado tiene el PUC1, que también es de bacteria, ¿no? Sí. Tiene el origen PUC1, que es un vector de E. coli, y el gen de resistencia de E. coli ampicilina. ¿Sale? Ok. ¿Qué gen tu vida, Miriam? Ya que estás aquí, muy participativa. ¿Qué gen de selección tiene este vector? El GAL1, no. ¿Qué vector de selección tiene?
¿Vector o gen? Digo, perdón, ¿qué gen de selección? Perdón. Ok. ¿Qué gen de selección? ¿El URA? El URA. ¿Y sí? ¿Y dónde está involucrado el URA? ¿En qué ruta metabólica? Hoy, no sé, profe, no me acuerdo. Ok, lo dejo teniendo a tus compañeras en el metabolismo de nucleótidos. Ahora bien, ¿cuál es el promotor que tiene, Miriam? Ok, ahora sí es el PGAL1. Ok, PGAL1. Sí, es de la galactosinasa. ¿Y es inducible, sí o no? Sí. ¿Con qué? Con galactosa. Ok. ¿Y CYC1TT? ¿Qué significa TT? ¿Es de timina? No tanto, ¿sí? TT. Recuerden que la doble T, a lo mejor se nos pasó verlo ahí, pero el TT es determinación. Ok. ¿Sí? Ok. Es de determinación. ¿Y esto qué significa, Miriam, donde está mi cursor? Es el cassette de... no. Perdón, son todas las enzimas de restricción. Ok. Entonces, ¿y ahí qué vas a integrar? Bueno, ahí vamos a escoger las enzimas con las que es compatible para después expresarlo, ¿no? Y clonar. Ok, entonces, tu gen de que vas a expresar la proteína combinante lo tienes que meter en sus sitios de restricción. Ajá. Que quede en sentido, y tu promotor va a ser el PGAL, que es de la galactosinasa. Ok. ¿Sale? Sí. Última pregunta, Miriam. ¿Qué cepas utilizas para transformar levaduras? ¿Qué cepas de levaduras? ¿Puede ser la que vimos desde el principio? A ver, así con este vector, tú dime, yo necesito una cepa de levadura. ¿Cuál? Ok, bueno, pues como estamos usando URA3, va a ser URA3 negativo. Ok, ¿y qué significa el negativo? Que está mutada. Exacto, ¿no? Entonces tú necesitas una cepa, ¿sí?, de levadura mutante en URA3. Ajá. Sale. Bien, gracias, Miriam. De nada. Ese es otro. A ver, quiero que analicen este vector. Es el vector PESC-IS. Vamos a analizarlo. ¿Alguien más diferente a Miriam? ¿Qué significa P, qué significa E, S y qué significa IS? A ver, alguien que participe diferente a todos los que han participado el día de hoy. Hay muchos, hay 33. ¿Quién se anima? Me gustaría que todos participaran. Estamos para aprender, no hay ningún problema. ¿Quién se anima? A ver, Natalia Guadalupe, ¿sí estás, Natalia Guadalupe? Sí, aquí estoy. A ver, Natalia Guadalupe. Pues la E supongo que significa de pisomal. Ajá. El IS, el HIS, la verdad no estoy muy segura porque... Ay, Dios. Aguas, no te vayas a caer, Natalia. Me cayó algo, perdón. El HIS, supongo que hace referencia a esa secuencia que está ahí, la HIS3. Sí, ok, pero ¿qué es? ¿Qué te imaginas que sea? Recuerden que prácticamente son de metabolismo de nucleótidos y de aminoácidos. Metabolismo de aminoácidos y nucleótidos. ¿Histamina? Exacto, ¿no? Recuerda,
Este bueno, este es diferente, este es para histamina, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Es el gen de selección. ¿Y para qué? Para que pueda sintetizar histamina. ¿Histidina? Histidina, perdón. Ok. Pregunta, ¿qué tipo de vector es? ¿Cómo que qué tipo de vector? Sí, pues de levadura. Ok. Pero... Bueno, es un choro. Ok, o sea ¿por también, qué? ¿Por qué? Porque el gen de resistencia a ampicilina. Ok, ¿y qué más? Y por el LEORIP, que es para levadura. No, a ver, el PUC es proveniente de un plásmido, el PUC 18, PUC 8, que es de bacteria. Esos dos son de E. coli, ampicilina y PUC, el LEORIP-PUC, ¿sale? Uh-huh. ¿Qué más? ¿Por qué es Natalia? Ya tienes para un organismo, te falta otro, ¿cuál es? Pues me falta el de la levadura. ¿Y cuál es? No sé, quiero decir que es por el gen de selección. Uno, en parte de selección. Otro que está aquí dentro del vector, ¿cuál es el otro? Supongo que tienen que tener un sitio de origen para la levadura. Ok, ¿cuál es? Te supones, pero a ver, no te supongas, ahí está tu vector, ¿cuál es? Pues sí, pero no sé cuál es. ¿Ya estuviste en la clase, Natalia? Sí. ¿Desde el inicio? ¿Cuál fue el primer vector, Natalia, de levadura? ¿Cómo se la llamó? El primero, el del micro. Ahí está el micrón. ¿El 2 qué? El 2 micrón, ahí está. Sí, ya. Sí, entonces el 2 micrón. ¿Cuánto pesa tu vector? 6.7. ¿Qué promotor tiene? El GAL. Ok, el GAL. ¿Cuántos promotores tiene? 2 al parecer. Ok. ¿Cuántos sitios de restricción tiene? 2. Ok. ¿Cuántos sitios de determinación tiene? Pues 2. Pues 2. ¿Y eso qué quiere decir, Natalia? Que puede ser de los 2 sentidos. Ajá. ¿Pero qué más? Si tienes 2 promotores y 2 terminadores y 2 sitios de clonación múltiple, ¿qué significa? Que puedes insertar 2 fragmentos ¿De al qué? mismo tiempo. Exacto. De PCR. Ok, o de lo que tú quieras. Ok, ¿para qué? Pues para tenerlos en un mismo vector. Exacto, ¿no? Para producir 2 proteínas recombinantes. ¿Sí? Entonces, este vector, el PESC-IS, tiene la gran ventaja de que tiene 2 promotores, por un lado, que es el PEGAL-1, el PEGAL-10. ¿Y por qué son inducibles este promotor de qué es? Tú misma, se me dio tu nombre, se me fue. Sí, tú misma, respóndeme. ¿Esos promotores de qué son? ¿Recuerdas? Sí, de galactosa. ¿Galactosa? Galactosinasa, así se llama. ¿Y con qué son inducibles? Pues con galactosa. Pues con galactosa, ¿no? Ok. Pues bien, así es, ¿no? O sea, primero lo que quiero es que vean, analicen el vector, no supongan, sino que lo que está aquí, sencillo, rápido,
Rápido, Natalia Guadalupe, de volada. ¿Por qué es un vector Schuttle, Natalia Guadalupe? Por el sitio de origen PUC y el sitio de origen micrón, 2 micrón, que uno es de levadura y otro es de bacteria. Ok, para que entiendan las personas que no trabajan con ingeniería genética 2, ¿por qué es un vector Schuttle? Porque se puede insertar en 2 organismos diferentes. ¿Cuáles? En este caso, ¿cuáles? Bacteria y levadura. ¿Qué bacteria? E. coli. Ok. Ahora sí, explícalo para biotecnólogos. ¿Por qué Schuttle? Porque tiene el sitio de origen PUC, que es para bacteria, igual el gen de resistencia a ampicilina, y es para levadura porque tiene el sitio de origen 2 micrón y el gen de selección de histidinas. Ok. ¿Qué cepa de levaduras necesitas para poder transformar con este vector? ¿Qué característica? Cepas IS3 menos. Ok, ¿el menos por qué? Porque está mutada en el gen para sintetizar este aminoácido. ¿Cómo seleccionas tus levaduras transformantes con este vector? Un medio sin histidinas. ¿Sin histidinas? Ok, ¿por qué? Porque al tener este vector, preguntó para levadura o para bacterias, no escuché. No, para levadura. Sí. Porque al tener este vector, va a poder sintetizar las histidinas y no las requiere del medio. Si yo te pregunto que lo propagues, ¿cuál sería tu estrategia para propagarlo? Con E. coli, con una bacteria. ¿Cómo sabes que están transformadas E. coli con este vector? Pongo ampicilina en el medio. Ok. Bien. ¿Cómo vas a inducir tu proteína recombinante con este vector? Con galactosa. Ok, bien. Natalia, estás media dormida. Lo bueno que te desperté. Bien, gracias, muy bien. Aquí está, es uno. Otro. Vamos a analizar A ver, permítame un momentito, por favor. Ok, gracias, Natalia. Vamos a ver el día de hoy. Bueno, ya, ya para dejarlo salir temprano, me gustó la participación de ustedes. Sí me gustaría que participaran más los otros compañeros, porque los veo como muy callados, ¿no? El chiste, hay que participar para aprender. ¿Dudas o preguntas de esta clase? Profe, ¿sí? ¿Cuáles eran los sitios de restricción de estos últimos, del de Natalia y de aquí? Es que no los... De todos modos, aquí está, ¿no? Mira, igual, vamos a hacer la práctica la próxima semana, como lo hicimos con E. coli.
van a sacar sus protocolos que vienen en todos los sitios y ustedes los van a buscar, ¿no? Ahorita pues, la clase es para que entiendan todo. Y aquí nada más trae lo que es el mapa del vector, ¿sí? Aquí trae algunos sitios múltiples de clonación, pero es mejor ya que tengamos todo el protocolo para que vean dónde se inserta, ¿no? ¿Sí, Alex? Ah, sí, es que yo me había confundido. Ya vi, gracias. Bien. Aquí, por ejemplo, este vector tiene el promotor Pegal hacia este lado. Aquí tiene el sitio de clonación múltiple, tiene su terminador. De este lado, si se dan cuenta, va para el inverso. Tiene el promotor de GAL10, tiene el sitio de clonación múltiple, tiene el terminador de la ADH1. De este lado tiene el famoso flag, si recuerdan lo que es el flag, son para histidinas o puede ser para otro. El MIC es para como anticuerpos, para que sea reconocible, ¿no? Y pues ya, vamos a seguir. A mí lo que me interesa es que entiendan bien, ya vimos una gran diferencia entre vectores de clonación, de expresión de bacterias y de levaduras, ¿sale? Y cómo seleccionar las transformantes en levaduras y cómo seleccionar las transformantes en E. coli. Y la diferencia de vectores, recuerden que también hay vectores episomales, integrativos, ¿sí? Y JAKs, hay otro. Entonces, eso es lo que más me interesa para... Ya lo demás, ya lo que hemos visto todo este curso, ¿no? Que haz tu PCR, que haz tu gen, que ponle el ATG, que ponle la secuencia COSAC, que ponle el codón de paro, que diseña tus oligos con sitio de restricción o diseña los oligos o mejor el gen sintético. Eso lo demás ya es repetitivo. Aquí lo que importa son los vectores y el organismo, cómo transformarlo. ¿Dudas o preguntas de esta clase? ¿Todo se entendió? ¿O ya se fueron a la siguiente clase? ¿Alguien me puede responder así sencillo? Sí, todo se entendió. No, sí se entendió. Todo se entendió, profe, no se preocupe. ¿Sale? De todos modos... sí, dime, Cindy. Pero es duda de lo de aula virtual, porque chequé y al final se quedaron igual, solo que amplió fechas. Entonces ya, nada más donde dice trabajo de laboratorio, y subimos el del pez gato, ¿verdad? Sí, sí, ahorita les iba a decir eso que se me pasó ayer. Tuve mucho... Sí, ya déjele, pero... Eso les iba a decir que es lo mismo, porque estábamos con el proceso de admisión para la maestría en ciencias, que también se los comento. Aquí en la UAT tenemos la maestría en ciencias, soy el secretario o el coordinador de la maestría. Estamos en proceso de admisiones para enero, entonces se me juntó todo porque tenemos por ahí 2 chavos del extranjero y hay que aplicarles el examen el lunes, entonces lo estamos haciendo en línea y se me pasó así muy gacho. Y también es buena opción para ustedes como egresados porque la maestría es en biotecnología o toxicología. Entonces es muy buena opción, hay muy buenos chavos egresados de biotecnología que han hecho la maestría allí, se han ido al extranjero, se han quedado en la uni, o sea, está muy padre la maestría, ¿no? Entonces para que lo vayan analizando como opción después de egresados, ¿no? Y sí, Cindy, una disculpa a todos y también una disculpa, ayer sí estuve un sacado de onda por problemas personales el fin de semana. A mi punto de vista creo que di una clase muy mala, pero andaba un poquito fuera de sitio. Una disculpa, creo que sí me comprendieron esta situación, pero ya pasó y sí, seguimos adelante, ¿no? Voy a subir de todos modos en el aula virtual esta presentación para que ustedes hacen, ¿sale? Y no hay problema. Profe. Sí. La presentación de Topo y Gateway no la ha subido, ¿verdad? No sé, pero de laboratorio, ¿verdad? La última. Ajá. No, pero la voy a subir, es que la voy a subir en el laboratorio, hoy mismo voy a hacer todo eso. Ya no voy a hacer cambios de las tareas, ¿están de acuerdo? Porque es lo mismo, nada más me equivoqué de materia, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, está bien. Estamos de acuerdo, ahí queda, ¿no?
Nada más, ahorita voy a subir esto y voy a subir lo del gateway que vimos la semana pasada. Todo esto en teoría y lo otro en laboratorio, ¿no? Para que lo tengan y estemos al corriente. Sí, ¿vale? Gracias. Sí, gracias. Profe, Okay. una última cosa. Sí. De lo del dengue, aparte de hacer énfasis en la metodología, hacemos como un pequeño resumen de la introducción e incluimos resultados también. Lo que vimos ayer en laboratorio. Sí, por lo que hemos estado trabajando así muy leve, muy breve, ¿no? ¿Qué es el dengue? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? Y nada más, una metodología, ya sin discusión ni nada más. ¿Cuál fue la metodología? Nada más. Era el punto de la práctica de ayer. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sale? Entonces, pues no les quito más el tiempo. Gracias por su comprensión. Que tengan buen día. Y nos vemos mañana. Que descansen. Gracias, profe. Igualmente, profe. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.